Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. Muy buenas a todos y todas, volvemos a estar aquí después de la resaca del Premio Amazon 2023, que nos ha durado pues desde el mes de mayo al mes de agosto y del que estamos esperando conocer los finalistas. Ya os comenté que cuando se conozcan intentaré hacer un especial para hablaros sobre ellos. Pero mientras, el mundo literario sigue rodando y teníamos cosas en el tintero. Y digo teníamos, pues hace más o menos un mes, en el capítulo 55 de este podcast, tuve como invitada a Sonia Flores, que nos hizo una masterclass sobre la Beat Generation y luego estuvimos hablando de uno de sus autores importantes englobados en ese colectivo, Jack Kerouac. Os invito a que recuperéis ese capítulo. En esta ocasión hablaremos de otro de los autores que acompañan a Kerouac, Allen Ginsberg, que decía en su obra más famosa, Hall, aullido en España: hemos visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Una frase impactante, rompedora y que diría incluso preocupante. Profundizaremos en la vida y obra de Allen Ginsberg, pero antes dejadme presentar a la invitada que me acompaña de nuevo en este capítulo. Bienvenida de nuevo, Sonia. Os recuerdo su presentación por si no tuviste la oportunidad de escucharla: educadora, escritora, cantautora. ¿Qué tal, Sonia? Bueno, bien, aquí otra vez y encantada de participar de nuevo en tu podcast. Esta vez ahora cambiamos de estación, ya estamos en otoño. Estamos en otoño, sí. Y por si la queréis seguir en Instagram, podéis buscarla como sonia.flores_autora. Dejaré el link de su cuenta en las notas del episodio, vale la pena. Quizás sería bueno recordar para los que no escucharon el capítulo 55, Sonia, quiénes eran la Beat Generation. Será difícil sintetizar tanto, pero bueno, lo intentaré. La Beat Generation era un movimiento literario formado por un grupo de amigos que desde mediados de los años 40 habían trabajado juntos escribiendo poesía y prosa y que compartían una idea de cultura y aficiones o fuentes de inspiración similares. Esa visión se podría decir que era contracultural, antimaterialista, anticapitalista, antiautoritaria, bueno, en definitiva, anti todo, antisistema. Sí, recuerdo bien, también tenía mucha importancia la libertad sexual, el uso de las drogas como medio para la exploración interior. Correcto, sí, en algunos casos también prestaron atención incluso a las religiones orientales. Sí, hoy también quizás hablaremos de ello. Me parece que es un buen resumen para poner a nuestros oyentes en situación. Y vamos, si quieres, a nuestro protagonista de hoy, Allen Ginsberg. ¿Qué nos puedes contar de él para abrir boca? Pues mira, Allen Ginsberg nació en Nueva Jersey el 3 de junio de 1926 y murió el 5 de abril del 97 en Nueva York, en su casa, de un cáncer de hígado. Era hijo del poeta Louis Ginsberg y su esposa Naomi. Ginsberg es conocido por conmocionar al mundo literario norteamericano con la publicación en 1956 de un torrente de ideas y sentimientos que has comentado, Howl, que significa aullido. Causó mucho impacto en la época, no solo por su transgresión, sino por su crudeza, por la crítica a esa sociedad tan y tan conservadora. Los Mingling lo tenían claro, yo creo, e iban a todas con sus escritos. Así es, por eso te voy a pedir que leas, que leas un fragmento de Howl para que entendamos la conmoción que produjo en esos años 50 dentro de la poesía norteamericana, que una parte la cambió para siempre. Ya veo que otra vez no me puedo escapar. No. Vamos a ver si tengo latino para poderlo recitar bien, porque esto siempre es un pequeño reto. Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un colérico pinchazo. Hipster con cabezas de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con el estrellado dinamo de la maquinaria nocturna. Qué pobres y harapientos y ojerosos y drogados pasaron la noche fumando en la oscuridad sobrenatural de apartamentos de agua fría,
flotando sobre las cimas de las ciudades contemplando jazz, que desnudaron sus cerebros ante el cielo bajo él y vieron ángeles mahometanos tambaleándose sobre techos iluminados, que pasaron por las universidades con radiantes ojos imperturbables, alucinando Arkansas y tragedia en la luz de Blake entre los maestros de la guerra, que fueron expulsados de las academias por locos y por publicar odas obscenas en las ventanas de las calaveras, que se acurrucaron en ropa interior en habitaciones sin afeitar, quemando su dinero en papeleras y escuchando el terror a través del muro, que fueron arrestados por sus barbas públicas regresando por Laredo con un cinturón de marihuana hacia New York, que comieron fuego en hoteles de pintura o bebieron trementina en Paradise Oil, muerte, o sometieron sus torsos a un purgatorio noche tras noche, con sueños, con drogas, con pesadillas que despiertan, alcohol y verga y bailes sin fin, incomparables callejones de temblorosa nube y relámpago en la mente saltando hacia los polos de Canadá y Patterson, iluminando todo el inmóvil mundo del intertiempo. Wow, Vale. Me encanta este poema. Bueno, tenemos que pensar que parte del poemario de Aullido estuvo inspirada y escrita principalmente durante una visión causada por el peyote, ¿sabes? Esta droga, ¿no? que utilizaban antes. Ginsberg intentó escribir numerosos poemas bajo la influencia de varios tipos de droga, incluyendo el LSD. Esta práctica era una manifestación específica de su enfoque experimental de carácter más general. Por ejemplo, también escribió poemas recitándolos, grabándolos en cassette y transcribiendo los resultados. Ya lo habíamos comentado en uno de los puntos, que era uno de los puntos característicos, ¿no?, de la Beat Generation, que era ese, ¿no?, el uso de las drogas para la generación de texto, otras formas de expresión artística, porque no solo eran escritores, ¿no?, también había pintores y todo. Y me ha gustado eso de las cintas de cassette. Podría recordar a los textos escritos por voz que ahora podemos realizar con mucha más comodidad con la tecnología actual, ¿no? Pues sí, aunque antes tenían que transcribir el texto y ahora con un poco de buena edición pues lo tienes casi sin errores. Pero volvamos a Aullido. Ya antes de que apareciese publicado, era un poema famoso que se pasaba de mano en mano. Claro, tenemos que pensar que no había redes sociales. Claro. O que se recitaba como se podía a partir de alguno de los 50 ejemplares en multicopista que hicieron en la Galería Six, cuando aún no existían las fotocopias. 50 ejemplares, el tío. Me parece como... Lo veo ahí repartiendo como panfletos, ¿no?, poéticos. Sí. Fue allí, de hecho, donde el autor hizo una deslumbrante performance en octubre del 55, a partir de la cual se empezó a correr la voz, los medios de comunicación se fijaron en él. Lo fueron convirtiendo en una figura famosa y él aprovechó, digamos, para promocionar a sus amigos y colegas de este credo literario en lo que se considera un momento súper fundacional de la generación beat. Uh-huh. En aquel entonces, Estados Unidos se había convertido ya en un país tan conservador que la Policía de San Francisco y el Departamento Federal de Aduanas incautaron todos los ejemplares del poema que cayeron en sus manos. Estamos hablando de los tiempos de la caza de brujas. Esa prohibición causó un gran revuelo, ¿verdad? No sí. Fue algo que pasaría desapercibido. No, dicha prohibición fue un caso célebre entre los defensores de la primera enmienda de la Constitución estadounidense y fue anulada después de que un juez declarara que el poema poseía importancia social redentora. Imagínate cómo estaba la cosa por aquel entonces. Wow, eso sí que es una victoria importante en un juicio, ¿no? Has dicho importancia social redentora. Madre de Dios, qué fuerte queda eso. Hubiera sido, yo creo, un desastre literario que Hall no hubiera podido llegar hasta nuestros días, ¿no crees? Está claro, se tuvo que luchar mucho, incluso el editor de Hall, Lawrence Ferlinghetti, que la publicó en el 1956, tuvo que comparecer ante la justicia bajo la acusación de haber publicado un libro obsceno. Y fue gracias a ese juez que antes hemos comentado que en el 1957 resolvió el conflicto en favor de la obra, por fin. Madre de Dios. Aquí podríamos hacer una parte, creo, pues Lawrence Ferlinghetti tiene, creo, una pequeña gran historia tras él, ¿no? Pues sí, y creo que merece la pena dedicarle unos minutos. Mira, Lawrence Ferlinghetti murió en el 2021, no hace tanto, no. A los 101 años de edad. Madre de Dios. Y más que un poeta, era un hombre que vivía la poesía. Está claro que su nombre siempre estará ligado al de Ginsberg,
por ser quien publicó Aullido con su editorial City Lights. Pero hay más historia tras él y el hombre de su editorial. Perdona una cosa, se recuerda a Ferlinghetti como casi uno de los últimos de la generación Beat Generation, ¿no? Porque estaba allí con ellos también, aunque no era uno de los más famosos, ¿no? Y como hemos dicho, más que poeta era un hombre que vivía la poesía, ¿no? Por y par, y por eso también hace la editorial, ¿no? Bueno, yo creo que ejercía más de editor, ¿no? Más que, pero bueno, tendríamos que investigar más a ver cuál fue su papel, pero sobre todo es conocido por lo que he dicho, de publicar, de conseguir publicar por fin el poema que se le hizo famoso a Ginsberg. Pues lo que decía, que Ferlinghetti estuvo movilizado en la Segunda Guerra Mundial, llegó a Nagasaki unas 7 semanas después de la bomba atómica. Fue allí andando por la ciudad fantasma donde tomó conciencia de que debía tomar pues esa conciencia, saber por qué estaba allí vestido de soldado. A su vuelta a los Estados Unidos, con la única certeza del profundo odio a la guerra, gestado en el silencio nuclear, decidió, junto a su amigo Peter Dean, comenzar a combatir. Y abrieron pues esa pequeña librería en San Francisco, que hemos dicho antes, en 1953. La llamaron City Lights y el plan era dedicarse a la edición en rústica, una empresa quijotesca. Hombre, yo digo que una empresa quijotesca en 1953, pero incluso en 2023, yo creo que abrir una librería también es una empresa digna de todo un Quijote, ¿eh? Sí, no. Y el nombre se lo pusieron por la película de Chaplin. Anda. Hoy lo más probable es que alguien les hubiese exigido un pago por derechos de autor, pero entonces lo que ocurrió fue que recibieron un telegrama, esta historia es muy chula, del propio Charles Chaplin, diciéndoles que no había ningún problema, que utilizasen el nombre, y así se quedó, City Lights. La historia de su desarrollo hasta convertirse también en editorial, ambas, librería y editorial, permanecen funcionando en la actualidad. Cuenta con capítulos y anécdotas encantadoras, como la de Chaplin, y otras un poco más amargas en su momento, pero dulces en el recuerdo, como el juicio por Aullido que hemos comentado. Es precisamente por el caso de este último, por el enorme terremoto que produjo el poema sísmico de Allen Ginsberg, que hoy la historia de City Lights es conocida y agradable de contar, y que existe un oasis de resistencia cultural progresista en el devastado paisaje norteamericano. Pues me parece de esos apuntes, como decíamos, que merecen la pena conocer, y de nuevo un acto de devastación que lleva a una persona a replantearse la vida, darle un cambio y en ese camino pues tener la valentía de publicar Aullido para que hoy en día podamos seguir hablando de él y de lo que significó. Está claro. Sin esos valientes, como tú dices, la civilización no hubiera avanzado y aún seguiríamos pues casi con palos y piedras, ¿no? Quizás es un poco exagerado decirlo así, pero es que supongo que se entiende. Aullido tuvo una enorme repercusión tanto en lo literario como en lo político y está claro que en lo judicial y social. Me atrevería también a decir que incluso musicalmente en la época. Sí, también. Y creo que incluso se hicieron versiones escénicas incluso, ¿no? Sí, de los poemas de Ginsberg. O performance, esto que hablábamos antes, sí. Madre Dios. Pero oye, no acusaron solo a Ferlinghetti, no se salvó ni el encargado de la librería, a ver si digo bien el nombre, Shigoshi Murao, que era un japonés estadounidense que pasaría a la historia por ser arrestado al vender un ejemplar de Hall a un policía infiltrado de San Francisco. Es que habían hasta policías infiltrados, eso es correcto, demasiado. Es muy peliculero esto, ¿eh? Sí, yo quiero escribir un poema así, quiero que mi libro sea perseguido. Oh, macho. Sí, un ejemplo más de lo que decía antes del impacto tan grande que causó la publicación del poemario de Ginsberg, que parece increíble y no sé si es impensable que en la actualidad pudieran pasar esas cosas. Bueno, a mí me parece que por suerte estamos a otro nivel, como mínimo, en los que se llaman países desarrollados. En otros países yo creo que siguen pasando estas cosas y otras cosas mucho más graves que por supuesto denunciamos desde este pequeño podcast. Bueno, y seguramente también nos espían de alguna manera, pero a través de la tecnología, ¿no? Sí. Lo que estamos hablando constantemente está ahí grabándonos todo el día. Eso daría para otro podcast, la verdad, o para muchos otros podcasts. Oye, me gustaría que me hablaras de Carl Salomon, pues Ginsberg le dedicó el poema de Aullido a un personaje como Carl Salomon que a lo mejor no es muy conocido por los oyentes. Sí, a mí también me sorprendió, por eso lo busqué, porque normalmente,
cuando tú abres un libro pone dedicado a, ¿no? Y está a su pareja, Sí, a mi madre, a mi hija, vale. Sí. Y aparece Carl Salomon, y dije, ¿quién es este Carl Salomon, no? Uh-huh. Pues mira, era un paciente ingresado voluntariamente por numerosos desórdenes mentales, que sería inspirador no solo de unos versos, sino de una forma de comportarse. Ginsberg lo conoció durante una breve estancia en una clínica psiquiátrica. Uh-huh. Al parecer pasó 8 meses por tener visiones de William Blake. William Blake, perdona, que ya sale, lo hemos leído antes en Aullido, sale la palabra de Blake y luego más tarde volverá a salir porque me parece que Ginsberg fue profesor universitario y justamente impartía una asignatura basada en William Blake. Por eso no me extraña a mí que al final tuviera también esas visiones, ¿no? Sí, bueno, yo soy seguramente también un poco las drogas también tenían que ver, ¿no? Sí. Y es que además William Blake finalmente se convirtió en su gurú, pero ya no en forma de alucinación, sino de póster. Hombre, yo también tenía un póster allí de Álvaro Pino en mi habitación. Sí. Igual. Igual que William Blake. Sí, pero también cuentan que fue por haberse visto involucrado en varios robos. Entonces acepta una especie de conmutación de la pena carcelaria a cambio de pasar una temporada en el psiquiátrico Greystone Park de New Jersey, de Rockland. Mejor un hospital que la cárcel, dijo él. Ay, no le falta razón, yo hubiera hecho lo mismo en su caso. Pero perdona, continúa un poco con la historia. Decía que Salomon, que era poeta sin escribir un solo verso, que hablaba con toda desvergüenza de homosexualidad, de revuelta política, y a Ginsberg aquello pues le dio más fuerza para no parar de escribir. Uh-huh. Hall fue publicado cuando aún tenía 29 años, envió definitivamente a la basura la idea de convertirse en abogado, que le había llevado a inscribirse incluso en la Universidad de Columbia. Uh-huh. De todos los rincones de Estados Unidos, todos aquellos que compartían su angustia ante una sociedad rica, pero injusta, poderosa, pero enfermiza, democrática, pero violenta, le invitaron a leer en público sus versos, a participar en happenings anarquistas y a experimentar con toda clase de drogas. Menuda fiesta, yo creo, a partir de un poema. Bueno, me parece fascinante también la historia de Salomon y Ginsberg en el psiquiátrico. Y la continuación de Salomon, que quizás las podías explicar tú. Bueno, me lo dejas explicar porque eres tú la que has buscado la información, pero es cierto. Otra de esas historias que parecen de ficción, pero que son reales, o como mínimo, a mí me lo parecía a la hora de construir uno de los personajes de nuestras novelas. Pues bien, dicen que la amistad entre Ginsberg y Salomon duró hasta que los dos fueron adultos. Durante el tiempo que compartieron en el hospital psiquiátrico, discutieron sobre literatura, entre otras muchas cosas. Durante ese lapso, Salomon escribió, ahora sí, cartas a figuras públicas de la época que nunca envió. Y esa imagen a mí me fascina, escribir cartas que nunca fueron enviadas. Pues a mí también me lo parece. Desconozco si se conservan y si se han publicado en alguna ocasión, pero me parecería un material bastante interesante. Hombre, y un material para recuperar en el podcast aquel que intenté a partir de una carta explicar una historia, pues sería una carta bastante interesante. Bueno, al final Carl Salomon sí que publicó, y uno de sus escritos más conocidos trata sobre la terapia de choque que se utilizaban para tratar a los pacientes en los hospitales psiquiátricos, a partir de su propia experiencia. Y lo que redondea la historia que estamos contando es que ese escrito, el escrito de Carl Salomon, fue incluido en la publicación conmemorativa de los 50 años de Hall como parte de un apéndice. Uh-huh. Pues nada, me parece a mí que es una historia bastante chula. Volvamos a Allen Ginsberg. Pues esos recitales que hizo tuvieron una consecuencia, ¿no? Pues sí, tenemos que pensar que Ginsberg conoció a Kerouac y Burroughs con tan solo 17 años. La relación que tenían los tres le hizo pensar que no estaba pensando sus propias ideas o diciendo sus propias palabras. Así que decidió que nunca más le volvería a ocurrir, y desde entonces se prometió pensar y decir lo que quiso. Quería ser él mismo sin tener que pensar por otra persona. Y creo que eso es parte del éxito de Aullido. Yo también lo creo. Y qué malo es tener a alguien que no te deje pensar por ti mismo. Es una de las cosas que yo le digo a mis alumnos cuando hacen ejercicio juntos. Les gusta mucho hacer ejercicio juntos. Está bien que se ayuden, pero ojo con esa balanza. Pues si hay uno que siempre decide el camino de la solución, cuando el otro se queda solo, pues no sabe cómo hacerlo, ¿no? Supongo que también te pasa un poco a ti eso. Sí, bueno,
Y Ginsberg, supongo que en la época, y más a esa edad, ¿no? Que todavía, aunque tenga 17 años, es un crío. Yo creo que necesitaba esa libertad de pensamiento, ¿no? Aunque tengan muchas cosas parecidas los tres, él de alguna manera quería deslibrarse y poder tener un pensamiento único sin que le encasillen todo el día, ¿no? Con las mismas personas, las mismas ideas. Bueno, ser él, ¿no? Tú lo has dicho antes, ¿no? Ser él, ¿no? Ser conocido por él, ¿no? Al final. Al igual que comentamos en el capítulo dedicado a Jack Kerouac, el movimiento hippie también está presente en la isla, ¿no? De Allen Ginsberg. Bueno, es que fue Ginsberg quien acuñó este término de flower power, el poder de las flores. Sí, por el año 1965, para la gran protesta esta juvenil de los 60, era un término pues usado principalmente por los hippies como símbolo de la ideología de la no violencia, y una cosa pues llevó a otra. Mira, ellos se apoderaron de esa palabra. No, pues mira, una cosa que hemos descubierto también haciendo un poquito el programa. Se podrían hacer varios programas hablando de esas protestas juveniles de los años 60, y que tantos derechos nos han otorgado a nosotros en la actualidad. Por poner fechas que seguro que a todos nos suenan, diríamos mayo de 1968, y creo que todos estaríamos situados. Por poner algunos ejemplos, París, ocupado por los estudiantes, la más nombrada primavera de Praga, aunque la cosa no acabó como esperaban, el sangriento octubre de Ciudad de México, donde el ejército abrió fuego contra la multitud causando cientos de muertos. En Nueva York, durante todo ese 1968, se realizaron protestas con ocupación de edificios estudiantiles, enfrentamientos con la policía y muchas detenciones. Seguro que ahí estaba Ginsberg metido en el meollo, y podríamos seguir hablando, ¿no? De Chicago, de Berlín, de Tokio, de Roma, de Buenos Aires y muchas otras. Cada una de ellas con sus propias causas y en su propio contexto. Bueno, es importante eso que comentas de las propias causas y su contexto, pero en ese 1968 también podríamos decir que había ejes comunes en las protestas y que Allen Ginsberg participó activamente en las de Nueva York. Defendió los derechos de los homosexuales y participó en numerosas manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Claro. De hecho, se rodeaba de músicos del momento defendiendo las mismas protestas, como Bob Dylan, Yoko Ono, Patti Smith. Con Allen Ginsberg, y una de las anécdotas que tiene es que fue expulsado de Cuba cuando fue invitado a una conferencia de escritores en 1965 por criticar la persecución del gobierno de Fidel Castro contra los homosexuales, que tiene tela, ¿no? Irse a Cuba y ponerse a criticar a Fidel Castro. Pues sí. Ginsberg fue un activista que se movió muchísimo, y yo le llamo guerrillero de las letras, y viajó mucho y tuvo múltiples contactos que le sirvieron para actuar en pro de las causas que defendía. No hizo muchos amigos en los gobiernos de Estados Unidos, ya te lo digo, y siempre fue más reconocido en otros países de Europa, sobre todo, que en el suyo propio. Suele pasar. Uno de los últimos galardones fue en 1993, cuando el Ministerio de Cultura francés le nombró Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, o fue, por ejemplo, finalista del Premio Pulitzer en el 95. Este sí en Estados Unidos, sorprendentemente, pero ya era el 95, y que un poco le devolvía desde su país ese reconocimiento que en muchos casos no había sido reconocido por su parte activista. Creo que son unas buenas pinceladas sobre el Ginsberg activista para poder entender también su obra literaria. Volviendo a su obra, he leído que una de sus obras maestras, Kadish, trata de la muerte de su madre en un hospital psiquiátrico, ¿no? Curioso cómo se retuerce la historia en la historia y vuelve a salir un centro psiquiátrico, ¿verdad? Pues sí, parece que todo esté como estudiado, pero sí. Está claro que no era así. No. Naomi, la madre de Ginsberg, fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide y tratada varias veces con electroshock
y lobotomía, que, bueno, si no sabéis lo que es algo así como unas cirugías que se hacían en el cerebro muy bestias. Sí, algo que pinta muy mal, la verdad. Sí. Estando internada en numerosas ocasiones, sufriendo una degradación física y psicológica cada vez mayor hasta que murió en 1956. En el momento de su entierro, tan solo hubo 7 personas que asistieron al acto, número insuficiente para poder realizar un Kaddish. Y seguro que eso inspiró el poema que Ginsberg le dedicó a su madre, que por eso se llama así. Perdona que te interrumpa, pero para los oyentes que lo entiendan mejor, ¿qué es un Kaddish? Mira, el Kaddish es como un tipo de plegaria judía que rinde tributo a los muertos. Es uno de los elementos más importantes de la liturgia judía y tradicionalmente no se recita solo. Se necesita un mínimo de 10 judíos adultos para poder recitarla. Claro, y en el entierro de la madre solo había 7 y no la pudieron recitar, con lo cual el entierro se podría decir que no estuvo completo. Correcto, así de triste. Supongo que eso atormentó a Ginsberg y por ello le escribió su propia Kaddish a su madre, ¿no crees? Sin duda sería así. Ginsberg comenzó a escribir el poema en el Hotel Pitt de París en diciembre del 57 y lo completó en Nueva York en el 59. Era el poema principal de la colección Kaddish y otros poemas que se publicó en el 61. Está considerado uno de los mejores poemas de Ginsberg. Ginsberg además escribió Kaddish lleno de frustración y de dolor. Es un largo poema en el que intenta llorar la muerte de su madre, ya que no lo pudo hacer en el entierro, pero también está lleno de belleza y un intento de comprensión por todo lo sucedido. Y es que después de leer el epílogo del poemario, te das cuenta de que la madre sufrió, auténticas aberraciones y una mala praxis con las instituciones mentales. El dolor de Allen por ver cómo su madre empeoraba y cómo era tratada en esos centros le produjo la rabia suficiente para rendirle un homenaje y acabó revelando una parte muy íntima de su historia familiar. No es de extrañar que la tragedia que vivió con su madre pues saliera un poema muy bello y duro, repleto de ese amor y ternura. Parece mentira, pero es así y no es un cliché. Los golpes que nos da la vida, si se saben reconducir, si sabemos convertir la energía negativa en positiva, podemos lograr cosas tan inmortales como el poema de Ginsberg. Y me parece horroroso volver a toparme con una historia donde las enfermedades mentales, no han sido tratadas como se merecen. Quiero pensar que en aquellos años estaba lejos de entenderlas, pero en 2023 se dan a conocer casos donde las cosas se podrían hacer mejor. Tienes que pensar que la vida siempre va por delante de la ciencia, aunque eso no tiene que servir de excusa para actuaciones como las que recibió la madre de Ginsberg, o podemos recordar a Carl Salomón, del que hablamos al principio de este podcast, que yo por eso creo que tenía esa relación tan especial debido a lo que le había pasado a su madre. Normal. Es que lo que hemos dicho antes, ¿no? Que se junten 2 psiquiátricos por medio en tan poco tiempo. Bueno, también por eso no es de extrañar que se sigan escribiendo historias donde un psiquiátrico sea el escenario de múltiples horrores. Pues sí. Bueno, llegados a este punto tenemos que ir pensando en cerrar el capítulo. ¿Qué más nos puedes contar de Allen Ginsberg? Pues acabaré explicando alguna anécdota de Ginsberg en sus últimos días. Recordamos que era un 5 de abril de 1997, tenía 70 años, a punto de cumplir 71, y se marchaba uno de los últimos exponentes de la Beat Generation. Este no quiso morir en un hospital, sufría un cáncer de hígado. Pasó sus últimos días en casa hablando con los amigos, escribiendo poemas y practicando la meditación budista. Era tan fuerte su vinculación con el budismo que su última voluntad fue que nadie enviara flores en su funeral, sino donaciones a un centro budista que se llama Jewel Heart, corazón de joya, que no significa, de Ann Arbor, en Michigan. Creo que también cuenta en su biografía, la biografía que salió después de su muerte, que el día que salió del hospital con el funesto diagnóstico, que no podían hacer nada por su vida, le daban entre 4 meses y 1 año de vida, pues llega a su casa en el East Village del Bajo Manhattan, saca su libreta con direcciones y números de teléfono y comienza a llamar a sus amigos. Era la hora de la despedida, ¿no? Como mínimo lo dijo así, ¿no? Estuvo horas y horas al teléfono. Algunas conversaciones fueron más largas, otras más cortas, unas más alegres, divertidas, pero también había algunas conversaciones tristes. Cuando creyó que se había despedido de todos, se acostó en la cama,
tomó uno de sus cuadernos y comenzó a escribir. Creo que otro ejemplo más de ese grado de unión que todo lo que habían vivido consiguió. Y de nuevo, otro escritor que quiere aprovechar sus últimos momentos de vida para escribir. Creo que lo contaste también cuando hablaste de Roberto de Bolaño, ¿no? Sí, es así. Quería dejar acabada su obra 2666. Aprovecho para invitaros a escuchar el capítulo en que os hablo de esta historia. Es cortito, es el número 46. Yo lo escuché en su día y la verdad es que me gustó mucho y me quedé con ganas de más. Muchas gracias. Hemos dejado a Gisbert escribiendo en la cama. Su último poema se tituló Cosas que no haré, nostalgias. La fecha anotada sobre esa hoja manuscrita es el 30 de marzo de 1997 y te invito a que nos recites sus primeras líneas. ¿Te está gustando esto de que recite yo? Sí, creo que hacemos un buen equipo, ¿no? Yo digo, haz esto y venga. No, pues ya tienes que recitar tú. No, esto bueno, ya más adelante. Bueno, vamos allá. Dice así el principio. Nunca iré a Bulgaria, tenía un folleto y una invitación. Tampoco a Albania, invitado el año pasado en privado por estafadores de lotería o alcohólicos en recuperación, o poetas iluminados de la antigua tierra de las puertas de Hades. El poema es largo y en él hay una enumeración muy específica que incluye quemar la tierra, fumar ganja en el Hugli. Os hago referencia a que la ganja, yo no lo sabía y lo busqué, es una sustancia psicotrópica y Hugli es una ciudad india, ¿vale? Luego sigo. Atar mi cabeza a un ladrillo en el escondite de opio del barrio chino. Madre. No iré a la Argentina literaria. No más dulces veranos con amantes enseñando Blake, otra vez Blake aquí, en Naropa, refiriéndose a su actividad como profesor universitario allí en Naropa. Sí, lo que habíamos comentado antes. También tiene un recuerdo para Kerouac, cuando dice que no escribirá más eslóganes mentales. Y acaba el poema diciendo, no lo haré yo si no es en una urna de cenizas. Una semana después de escribir ese poema, moriría rodeado de los que querían. Muy bien, pues hasta aquí. No sé, creo que hemos hecho un buen repaso a la figura de Allen Ginsberg que nos puede servir, pues eso, para seguir completando el puzzle, ¿no? de la Beat Generation. Y en la próxima entrega le dedicaremos un capítulo más a la Beat Generation cuando hablemos de William Burroughs. Y por supuesto, espero contar contigo si tienes ganas de pasarte de nuevo por Cruce de Caminos. Me cuenta con ello. La verdad es que me lo estoy pasando genial compartiendo este momento contigo y sobre todo indagando un poco más sobre la vida y obra de estos autores que me hacen reencontrar con mi adolescencia y juventud. Sí, recordamos que en el capítulo de Kerouac nos decías, ¿no? que leías a esos autores, ¿no? En tu adolescencia y juventud. Y bueno, es un poco, ¿no? Ese reencuentro, ¿no? Con esos libros, con esos poemas. Sí, es como rendirles homenaje y a la vez otra vez volver a conocer cosas que quizá en ese momento no conocía y la verdad es que son de un gran interés. A mí también me está sirviendo, porque yo no era tan versado en estos autores y la verdad es que me gusta mucho descubrir esas historias y sobre todo esas concatenaciones, ¿no? que van sucediendo, como en el caso de Allen Ginsberg y toda su historia. Bueno, pues me alegro que así sea. Nos vemos en la próxima grabación de la Beat Generation. Pues sí, hasta pronto. Muy bien. Y nada, si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado el capítulo, ya sabéis que nos podéis hacer saber que os ha gustado dándole al like. Además, es una forma de ayudar a la difusión de este contenido. Os damos las gracias de antemano y recordad que también nos gustaría recibir vuestros comentarios. Ahora sí, hasta el próximo capítulo. Gracias por vuestro tiempo, por acompañarnos en este camino. Sed felices, leed mucho. Chao, chao. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me.
I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you.